Ecuación de movimiento ondulatorio. La ecuación de movimiento ondulatorio entonces la vamos a basar en todas las situaciones que hemos tenido, en las cuales encontramos siempre ecuaciones diferenciales que nos permiten hacer la descripción completa de lo que es el movimiento ondulatorio. Entonces vamos a tomar que la propagación tiene una velocidad definida, v, y sin deformación, entonces podemos decir que dicha velocidad va a estar relacionada con la deformación en el espacio igual a la deformación en el tiempo. Entonces vamos a tomar la ecuación que tenemos como onda viajera y esa ecuación la vamos a introducir en la ecuación diferencial que tenemos aquí para poder entonces determinar si existe esta ecuación como solución de la ecuación de onda. Entonces decimos que la deformación x, t es igual a una función u. Y dicha función u para nosotros va a ser entonces la ecuación de onda viajera. Como podemos ver entonces en la ecuación, acá tenemos una parte que es en el espacio y aquí tenemos la parte que es en el tiempo. Por lo tanto debemos derivar dos veces tanto para el espacio como para el tiempo. Entonces empecemos con la derivada en el espacio. Entonces, para derivar en el espacio, nosotros decimos que vamos a hacer una regla de la cadena de la función de la deformación. Es decir, vamos a tener en cuenta que la deformación en x, t va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la deformación con respecto a u por la regla de la cadena de u con respecto a x. Entonces recuerden que la onda viajera tiene x más o menos b por t. Por lo tanto, esta derivada que tenemos aquí va a ser igual a 1. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces a la deformación con respecto a u. Entonces esa es nuestra primera derivada que estamos con respecto al tiempo. O sea que podemos colocar que esta para nosotros va a ser nuestra derivada con respecto al espacio. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada. Nos dice la ecuación que debemos derivar otra vez. Entonces decimos que la derivada segunda de la deformación con respecto al espacio es igual a ¿qué? A esa derivada con respecto a u que estamos tomando, después la derivada parcial que tenemos aquí con respecto a u. Y esto entonces va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a este mismo factor que nosotros tenemos aquí arriba, o sea, la derivada de u con respecto aquí a la derivada interna que nosotros hicimos. Es decir, que sabiendo que esto de acá nos vale 1, entonces tenemos la segunda derivada con respecto a u. Entonces nuestra segunda derivada de la deformación con respecto al espacio es igual a nuestra segunda derivada con respecto a u. Entonces ya tenemos la espacial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la temporal. Entonces, para la temporal, vamos a decir entonces lo mismo. Que tenemos entonces la deformación, la primera derivada, entonces va a ser la nueva regla de la cadena con respecto a u y u con respecto a t. Entonces recordemos que esta derivada con respecto a t, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, lo que nos acompaña en la ecuación es más o menos b por t. O sea que
va a ser más o menos b. Quiere decir entonces que más o menos b por la deformación en el tiempo es lo que nos queda como la primera derivada. Entonces volvemos y derivamos. Vamos a decir entonces que nuestra segunda derivada en el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la derivada de u con respecto a u por, de nuevo, la derivada con respecto al tiempo. Entonces, nosotros ya tenemos que nuestra primera derivada de u va a ser igual a más o menos v por du de t. O sea que nuestra segunda derivada que va a ser igual a más o menos otra vez b, o sea que será b al cuadrado. Y nos va a quedar entonces la derivada segunda de e con respecto al tiempo. De aquí entonces decimos que nuestra derivada de la deformación con respecto al tiempo, perdón, aquí es u, es igual a más o menos la velocidad al cuadrado por la deformación con respecto a u. Entonces ya podemos decir que más o menos me da más y menos por menos me da más. O sea que esta velocidad me va a quedar positiva. Teniendo ya que nuestra derivada en el tiempo y nuestra derivada en el espacio podemos reemplazar en la ecuación que asumimos al principio. Entonces reemplazamos en la ecuación inicial. Entonces esa ecuación inicial nos dice que b al cuadrado por la parcial de la deformación en el espacio es igual a la parcial de la deformación en el tiempo, ¿no? Entonces me va a quedar que b al cuadrado y esta derivada ¿cuánto nos dio? Entonces nos dio la deformación con respecto a u. Y la temporal nos dio b al cuadrado por la deformación con respecto a u. Podemos colocar así. Nosotros podemos simplificar y decir entonces que esa ecuación es solución de la ecuación de movimiento que colocamos al inicio. Entonces podemos ya definir así nuestra ecuación de onda en una dimensión. De onda en una dimensión. Entonces nos va a quedar que la parcial, la velocidad va a ser la parcial de la deformación con respecto al espacio es igual a la parcial de la deformación con respecto al tiempo, que es la ecuación inicial que nosotros tenemos. Entonces de igual forma podemos definirla en dos dimensiones. Entonces en dos dimensiones vamos a tener b al cuadrado por la parcial de la deformación en el espacio en x más la deformación en y. Y esto va a ser igual a la deformación en el tiempo. O sea que ya tenemos nuestra ecuación de onda en dos dimensiones. Y así lo podemos hacer también para encontrar en tres dimensiones. En tres dimensiones en la parte espacial, ¿no? Entonces vamos a tener que b cuadrado por la parcial de la deformación con respecto a x más la deformación con respecto a y más la deformación con respecto a z. Y esto es igual a la deformación con respecto al tiempo. Esta sería entonces nuestra ecuación de onda en tres dimensiones, pero nosotros ya conocemos a qué equivalen estas derivadas parciales.
lo que vimos en cálculo multivariable, que se llama como laplaciano. Entonces podemos escribir b cuadrado por el laplaciano de la deformación igual a la parcial de la deformación en el tiempo. Y tendríamos entonces la forma corta de nuestra ecuación de onda en 3 dimensiones.